Hola, buenas Buenas tardes. tardes a todos. Hola, Laura. Muy buenas, Laura. Laura no falla, está ahí la primera con su Sí. apunte. Buenas tardes. ¿Qué Hola, notas tomas buenas si todavía no hemos tardes. dicho nada? Buenas tardes. Buenas tardes. Está tomando nota de los asistentes. Para que no pase ni Hola, nada. buenas tardes. Hola, Jesús, ¿qué Buenas. tal? Muy bien. Buenas tardes. Laura hoy hace el acta. Mientras se une gente, os cuento un poco. ¿Os acordáis? Algunos de vosotros seguramente recibiríais Cartagena, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier, todos los de la zona. Recibiríais un aviso de que íbamos a hacer el jueves pasado una jornada en Torre Pacheco sobre prevención del abuso de pantallas en menores, ¿no? Supongo que muchos de vosotros lo recibiríais. Y os tengo que decir que fue un exitazo impresionante. O sea, no habíamos tenido nunca tanta gente en un salón de actos que casi se llena. Faltó un poco para llenarse, y bueno, y un tapón en la entrada, en fin, tuvimos que dejar a la gente pasar para que no hubiera tapón y la verdad es que salió muy bien. Estuvo fenomenal. Del colegio, lo promovió el colegio Fontes, que es un colegio de primaria de Torre Pacheco. Y abrió la sesión un coro de niños del colegio que, que cantaba ahí como Los Ángeles, ¿no? Los niños, el coro, canciones así muy, muy pegadizas. Durante nada, 15 minutillos así de bienvenida. Y luego estuvieron Gabriel y Alberto dando las sesiones sobre la prevención del abuso de pantalla, el riesgo de las redes sociales, muy interesante. Y después cerramos con una pequeña obrita de teatro que hicieron también otro grupo del Colegio Fontes que representaba pues lo que pasa con las pantallas, ¿no? Entonces ahí se veían cómo los niños, pues cómo cambian su manera de actuar, cómo jugaban antes, luego con las pantallas no jugaban. Muy bonito también, muy breve, una horita de teatro de 12, 15 minutos como mucho, pero con mucho mensaje, ¿no? Y bueno, pues la gente terminó muy contenta, las evaluaciones han sido muy buenas y nada, aquí haciendo lo que podemos. Dime Tenéis que cosas. hacer más cosas. Tenéis que hacer más cosas así. Yo no pude ir, pero me hubiese gustado ir, la verdad. Sí, siempre procuramos hacer de vez en cuando algunas cosas de estas. Lo que pasa es que eso, la organización nos ha llevado un montón de tiempo, ¿eh? Esto ha sido. Tenemos una compañera que se llama Cristina Muñoz, que ha sido la que se ha encargado de promover, o sea, de coordinar todo esto y se ha pegado un trabajazo hablando con todos los colegios, con todas las guarderías, centros de salud, de todo. O sea, no ha faltado. Y claro, al final ha conseguido muchísima afluencia de público, pero lleva mucho trabajo. También es verdad. Pero bueno, estamos contentos. Yo de todas maneras invitar a toda la gente que quiera vernos en directo, que vamos, prepare cualquier cosa y lo movilizamos. Sí que es un follón, como dice Eusebio, pero vamos, que sin problema. No, si hacemos un equipo aquí entre gente que esté interesada, hay muchos de vosotros que sois miembros de la SAMPA y tal, pues eso se puede organizar entre todos y se pueden hacer algunos encuentros familiares. El año pasado hicimos varios encuentros en Los Alcázares, hicimos un encuentro en Ceutí, tuvimos también en San Javier, uno muy grande, que También. muchos de vosotros vinisteis, que ese montamos también una buena, el de San Javier. Y ahí estamos abiertos. Bueno, pues nada, no era un poco por contar, por compartir con vosotros un poco la experiencia, que fue muy bonita. Y ahora dejamos a Gaby que nos cuente pues todo lo que tenga que contarnos sobre la parentalidad positiva. Adelante, Gaby. Bueno, yo esta tarde voy a romperos esquemas otra vez, ¿vale? La verdad es que Siempre está rompiendo esquemas, ya de hora. unos días os digo unas cosas, otros días os digo otras. Vale, pero me parece interesante porque lo hablaba con Eusebio al principio, ¿no? El tema de la parentalidad positiva está en boga mucha gente, todo el mundo habla de la parentalidad positiva, pero ¿qué es la parentalidad positiva? Yo quiero un poco plantearos que en muchas ocasiones lo que os he dicho
que tenemos que expresar nuestros sentimientos, tenemos que expresar nuestras emociones, que tenemos que marcar un ritmo y que en un momento determinado, si se nos va la olla, pues poder expresarlo, que no pasa nada. Sigo pensando lo mismo, pero he encontrado el término que me ayuda a justificarlo, ¿vale? Porque creo que la idea está en manejarnos en las dos vertientes que siempre hemos hablado nosotros, ¿no? El tema del límite y del cariño y el afecto. Y eso no se pierde, pero os voy a mostrar algunos vídeos. Luego también le he pasado a Eusebio que a la hora de la edición os pasará también otros contactos de otros vídeos que podéis explorar. Yo aconsejo que miréis, porque para mí ha sido un descubrimiento, ha sido muy bonito el ver un poco la parentalidad positiva y me va a dar opción a la última sesión que tengo yo, que veamos un poco las capacidades de las personas y de la familia en este caso, tanto de los hijos como de los padres, ¿vale? Entonces, yo os hago una pregunta. ¿Qué entendéis vosotros por parentalidad positiva? ¿Qué creéis que es la parentalidad positiva? ¿En qué consiste ese término? Hola, buenas tardes. Hola, Constanza. Buenas. Yo creo que se refiere a la forma de relacionarnos los padres con nuestros hijos, de una forma positiva, claro, ¿no? ¿En qué término? Pues, por ejemplo, se me ocurre cuando hay una discusión, vamos a suponer que no nos gusta la persona con la que sale nuestro hijo, con el chico o la chica que sale. Entonces, en vez de decirle, pues mira, no me gusta que salgas con él porque yo qué sé, porque por lo mejor no está estudiando, no está haciendo nada o está relacionado con temas de drogas, pues hablar con él o con ella desde la calma y haciéndole ver pues, todas las consecuencias que eso pueda tener, que no es positivo para él o para ella. Sin necesidad de castigos, reproches. No sé si me equivoco. No, para nada. Esa es la idea, ¿vale? Quiero decir que siempre hemos estado hablando el tema de que, bueno, no hablar tanto de castigo y hablar de consecuencias, no poner tantos castigos a los chicos, pero evidentemente los hijos necesitan límites. Sí. ¿Y cómo tenemos que poner esos límites? Esa es la idea, ¿no? Entonces, Constanza, has dado un poco con la clave en el sentido de por qué renegar tanto, por qué castigar tanto, por qué Sí. insistir tanto. Sencillamente porque tenemos que poner límites. Y eso está claro. Ahora, la idea es cómo poner límites sin perder esa parte de Claro. negatividad. Claro, y sin que se rompa el vínculo con el Sí, hijo. porque lo más importante de la parentalidad positiva, yo he encontrado que es el relacionarnos con nuestro hijo y no perder el vínculo con nuestro hijo. Y esto parte de muchas ideas que yo he planteado en otras sesiones en las que el vínculo como padre se tiene que ganar. No se crea porque seamos sus padres. No se crea porque haya una reunificación y yo me tengo que ganar a ese hijastro o a esa hijastra. Se crea porque yo tengo que generar acciones que permitan ese vínculo con nuestro hijo. Sí. Por tanto, ya tenemos dos ideas. Una, el no castigar ni renegar tanto, y otra idea que es la de generar un vínculo que facilite la relación. Mirad, todo se rehace y se crea a través de las relaciones. Y para las relaciones se tiene que crear un vínculo con las personas. Nosotros, por ejemplo, en Acción Familiar, que hablamos con la administración, hablamos con personas. Y si no establecemos ese vínculo con las personas, no se establece vínculo con la administración. Y esto es todo en general. Cuando vosotros vais al colegio, vosotros os relacionáis con un tutor, con un profesor, con un jefe de estudio. Y según sea ese vínculo con él o esa relación con él,
va a ir mejor la comunicación entre el colegio y la familia. ¿Se entiende? Vale, si no nos lo llevamos al terreno de la familia, es importante saber que tenemos que relacionarnos de una manera adecuada, de una manera competente, pero de una manera que le dé seguridad a nuestros hijos. Cuando castigamos, estamos reprochando. Cuando ponemos determinadas normas, lo que estamos haciendo, sin hablarlas, sin comentarlas, sin llegar a acuerdos, lo que estamos generando es que nuestro hijo, en un momento determinado, que sabéis que cuando llega a la adolescencia empieza a distanciarse, no genere ese vínculo. Nos tengan manía, nos tiren del pedestal. Pero la adolescencia, que es un momento muy bonito, ya veréis, si podéis, al enlace que os enviará luego Eusebio, hay un pequeño vídeo, bueno, es una escuela de padres que dura 1 hora y media acerca de la parentalidad positiva en los adolescentes y cómo relacionarse en los adolescentes. Hoy no es el tema específico, sino que entendamos en qué consiste la parentalidad positiva, ¿vale? O sea que muchas gracias, Constanza. Esta idea, ¿vale? La de hacerlo de una manera agradable, no a través de castigos, ni enfados, ni mosqueos, ni nervios, pero generar unos vínculos con nuestros hijos y que generen una buena relación, ¿vale? Pues comparto y vemos este pequeño vídeo. Hola, te damos la bienvenida a este espacio. El día de hoy queremos contarte un poco más acerca de la parentalidad positiva. La parentalidad positiva es un concepto que ha tomado fuerza en el siglo XXI y se puede entender como el comportamiento de madres, padres y o la persona cuidadora que se fundamenta en una crianza sin violencia y en el interés superior del niño. La parentalidad positiva apunta a una crianza que reconoce y orienta a las familias acerca del desarrollo integral y pleno de sus capacidades, junto con los límites que permiten un adecuado desarrollo del niño, su entorno y su familia. En este sentido, es relevante considerar el rol y función de cuidado de los padres, quienes son el primer contacto del pequeño con el mundo. Por lo tanto, es esencial que la familia sea consciente de su rol en el cuidado físico, psicológico y social de sus pequeños, considerando, por supuesto, la importancia de la educación, el amor y un desarrollo integral. La parentalidad positiva también corresponde a un enfoque basado en los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia, por lo que su propuesta busca reemplazar los enfoques de crianza inadecuados y que no son correspondientes con nuestros tiempos, como el estilo permisivo, el estilo autoritario, mientras se basa en formas de interacción familiar basadas en el respeto, el diálogo, la comunicación y la empatía. Algunas de sus características pueden ser: se basa en la comunicación afectiva cálida, cariñosa y de amor. Comunicación también basada en la asertividad, reconocimiento, estimulación y apoyo. Educación sin violencia y con escucha activa, aprendiendo de la relación que se va forjando. Fomentar también un estilo u organización estructurada de crianza. Por otro lado, la parentalidad positiva se encuentra estrechamente ligada al desarrollo de la inteligencia emocional, donde el enfoque radica en lograr conocer, reconocer e identificar tanto las emociones de nuestros hijos como las nuestras, para así poder crear un ambiente de protección y desarrollo integral, lo que tiene una repercusión positiva en la autoestima, confianza y seguridad de los vínculos de la propia experiencia, gestando herramientas efectivas de enfrentamiento y abordaje sobre las dificultades y desafíos de la vida. Finalmente, solo queremos recordarte que lo más importante es el respeto, el cariño y el amor. Bueno, es un vídeo introductorio de en qué consiste la parentalidad positiva. Y esa parentalidad positiva, de hecho, los documentos que yo he encontrado, pues bueno, ha sido a través de las consejerías de familia, hablando de derechos de la infancia y sobre todo, por ejemplo, como UNICEF tiene muchos documentos de parentalidad positiva.
¿Por qué estas organizaciones se encargan de hablar de estos temas? Porque un punto principal es el hecho de no utilizar la violencia, ni la agresión verbal ni la agresión física. Y mirar que nuestros hijos nos sacan de nuestras casillas. Pero como siempre he dicho, el utilizar ese tipo de herramientas lo que nos hace es que no hemos encontrado la herramienta adecuada. Y yo os decía en otras conversaciones, expresaros, que salga eso. Pero evidentemente, como vamos a hablar hoy, es importante el no hacerlo a través de una comunicación violenta. Y de hecho, a finales del siglo XX aparece el tema de la comunicación no violenta, aparece el tema del término de parentalidad positiva y no tiene mucho que ver con el tema de la psicología positiva y todo este mindfulness y reflexiones. Pero si os dais cuenta, volvemos a integrar lo que es la inteligencia emocional. Y es la identificación de las emociones y el poder explicarlas. Ahora, la parentalidad positiva no va en dirección de los padres hacia los hijos. También va de los hijos hacia los padres. Y para eso tiene que haber un cuidado por parte de los padres. Y lo que yo voy a trasladaros esta tarde es que para llevar a cabo este tipo de educación, este tipo de formación, si alguien quiere ampliar más cosas, evidentemente es muy importante que nosotros nos cuidemos, nos sentemos, reflexionemos, miremos nuestras emociones y utilicemos la comunicación no violenta, que es básica. Ahora, como bien dice Constanza, nuestro hijo adolescente nos saca de nuestras casillas. Nuestro hijo adolescente que tiene una habitación desarbolada, hace lo que le da la gana, tiene que ser lo que él diga, se nos va el traqué. ¿Cómo conseguir esa parentalidad positiva en estas edades? Muy importante, escucharle, entenderlo, conocer en qué etapa se encuentran. Porque si entendemos en qué etapa se encuentran y qué necesidades tienen nuestros hijos adolescentes, vamos a poder practicar de esa parentalidad positiva. Por tanto, ya tenemos otro término, que es acerca de una educación sin violencia, ni a nivel verbal ni evidentemente a nivel físico. Y evidentemente eso nos va a dar el hecho de que tenemos que estar pendientes de cómo lo hacemos nosotros. Para eso cuidarnos, ¿vale? Y conocer la etapa en la que están. Ya van apareciendo conceptos que tenemos que ir teniendo en cuenta. ¿Ok? De verdad, como cada vez en estas sesiones y vamos siendo menos, es más fácil y más fluido que podamos hablar, ¿vale? Entonces, cuando queráis, cuando deseéis, me escribís en el chat o levantáis la mano y me preguntáis cualquier cosa, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo aplicar la parentalidad positiva? Primero, ya hemos estado hablando de varias ideas que nos permiten tener en cuenta que la parentalidad positiva consiste en crear un ambiente emocionalmente seguro. Los niños, con 3, 4, 5, 6, 9, 12 años, lo que necesitan sencillamente es un ambiente seguro, de protección. Por eso, en muchas situaciones de padres negligentes, no se entiende que un padre, como vimos en otras sesiones, pueda agredir, maltratar e incluso abusar de sus hijos. ¿Por qué? Porque los niños lo que van buscando es esa protección. Por tanto, cuando no encuentran esa protección por padre negligente, evidentemente no lo entienden, ¿vale? Ahora, si nosotros estimulamos a nuestros hijos, le ayudamos a desarrollarse y creamos un ambiente seguro y de protección, nuestros hijos van a crecer. Y en la última sesión hablaré de todas las herramientas que tenemos los padres y que hacemos bien. Igual que la primera sesión fue qué malos padres somos, en la última será que nos demos cuenta también de que hay muchas cosas que nosotros hacemos y que son verdaderamente importantes para nuestros hijos y le ayudan a alcanzar ese máximo potencial que ellos tienen. ¿Qué supone, por tanto? Educar sin castigo. Pero ahora, ¿cómo vamos a educar sin castigo?
poniendo normas, poniendo límites, siendo firme y evidentemente teniendo unas consecuencias. Pero como hemos dicho también en la sesión de pantalla, si nosotros explicamos las cosas, nuestros hijos nos entienden. Y evidentemente nuestro hijo, cuando son las 10, las 11, las 12 de la noche, no quiere volver a casa. Y lo va a alargar, va a posponerlo, va a cabrearse, va a enfadarse. Tiene que expresarse. Ahora, la capacidad que tenemos que tener los padres es de decir y explicar en ese momento cómo nos gustaría que reaccionaran, qué nos gustaría que hicieran y, evidentemente, si es necesario, poner unas consecuencias. Pero siendo firmes y siendo claros, nuestros hijos nos entienden perfectamente. Entonces, esto es lo que yo de alguna forma, para mí ha sido algo novedoso, ¿no? El no utilizar los castigos, el no utilizar la represalia o no utilizar el regañar a nuestros hijos. Ya veremos a ver cómo lo podemos hacer. Otro punto importante es que hemos de generar vínculos. Y esto lo tenemos que tener claro desde el punto de vista de que los niños resilientes, si tienen un vínculo con un adulto, salen adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las dificultades, a pesar de cómo sean nuestros hijos y cómo sean los padres, si encuentra ese niño, ese adolescente, un vínculo cercano con alguien, le va a ayudar a salir adelante. Por eso nos encontramos, y yo siempre os he dicho que hablemos con los entrenadores, que hablemos con nuestros catequistas, que hablemos con nuestros monitores de Scout, que hablemos con los profesores de nuestros hijos para que generen vínculos con personas adultas. Y en ese sentido es muy importante que nuestros hijos sepan que pueden acudir a alguien. Por tanto, si esa figura a la que acudir somos los padres, mucho mejor. Y para eso tenemos que cuidar el vínculo con nuestro hijo y tenemos que protegerlo y tenemos que cuidarlo. Bien, generar el vínculo no significa ser amiguico o amiguica de mi hijo o de mi hija. Significa establecer un vínculo de confianza y de seguridad. Para eso es necesario el tercer punto, reconocer a nuestros hijos, tener en cuenta a nuestros hijos y saber en qué son buenos, en qué tienen talento, en qué necesitan de ese reconocimiento y de ese tenerlo en cuenta. Para llegar al reconocimiento tenemos que escucharlo y comunicarnos con ellos. Desde la parte emocional y no simplemente por preguntarle, no simplemente por controlarlo, no simplemente por supervisarlo, sino saber de ellos, conocer de ellos y aprender de ellos. Y el último punto, que para cuidar tenemos que cuidarnos. Y eso requiere que nosotros estemos tranquilos, que estemos serenos. Y me diréis, ¿cómo estar sereno? ¿Cómo estar calmado cuando tu hijo te contesta? ¿Cuándo ver los que se van a pegar el topetazo y tú seguir con calma? Si yo tengo claro determinados conceptos, si yo tengo claro cuáles son los límites, si yo tengo claro que mi hijo no me puede faltar al respeto, por tanto, yo no tengo que faltarle al respeto a él. ¿Se entiende esto? Esto, si lo tenemos claro, muchas veces vamos a gestionar esa emoción. Pero para eso yo me tengo que tomar mi tiempo. El otro día tuve una sesión con una familia en la que yo al final, después de, eran 5 miembros, 3 chicos, 2 chicas y un chico y unos padres, y yo les terminé diciendo a los padres, yo no quiero ver a los críos, yo necesito veros a vosotros, porque estoy viendo que sois vosotros los que de alguna forma perdéis vuestro sitio. ¿Se entiende? Si nosotros perdemos el centro, hacemos que nuestros hijos pierdan su centro. Y esto lo muestro muchas veces en las sesiones presenciales. Sabéis que yo soy profesor de Aikido. Entonces hay un ejercicio muy bonito en el que yo os enseño a empujaros. Y un adolescente, un hijo, está todo el tiempo intentando quitaros de vuestro centro, desequilibraros. Y sois vosotros los que
poniéndoos tensos, perdéis ese centro. Por tanto, para sentir esto, tendríamos que hacer sesiones presenciales, que ya os he dicho que estamos a vuestro servicio. Y haríamos ejercicios de este tipo que os gustaría mucho. Pero no perdáis vuestro centro. Para no perder vuestro centro, tener claras las cosas. Generar vínculos, establecer una relación sana y saludable con vuestros hijos y no dejaros llevar por los empujones que os dan. Un grito, ¡pum!, un empujón. Una mala palabra, ¡pum!, un empujón. ¡Wow! Y nos ponemos, iba a decir, os ponéis que no veáis, pero yo también me pongo. ¿Por qué? Porque esas situaciones nos desequilibran y pierden nuestro centro. Para recuperarlo, tenemos que centrarnos en nosotros, ¿vale? Entonces, para mí eso es importante. Para mí yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de educar y establecer una parentalidad positiva con nuestros hijos. ¿Cuáles son los pilares? El amor y el buen trato. No hay nada más importante y nada más bonito que nos digan las cosas con dulzura, con cariño, con suavidad. Y aquí me decís, si yo se las digo, vale, pero con rintintín. Muchas veces somos muy irónicos con respecto a nuestros hijos. Pero si yo estoy en calma, soy capaz de darle ese afecto y ese cariño que en un momento determinado necesitan nuestros hijos. Otro punto importante es que tenemos que saber en qué etapa se encuentran nuestros hijos. Si están en la preadolescencia, si están en la adolescencia, si están en la niñez, si están en una niñez temprana, si están en una madurez que le viene antes de tiempo. Vamos a fijarnos en nuestro hijo. Sí que nos pueden enseñar los psicólogos, los psiquiatras, todo profesional que conoce un poco la evolución de los hijos, los pedagogos, los profesores, los tutores. Hay mucha gente que nos enseñan en la carrera cuál es el ciclo evolutivo de los hijos. Pero aquí tenemos que ser muy conscientes de que cada ciclo evolutivo sí que hay unas pautas y hay unas etapas, pero cada hijo lo pasa de una determinada manera y tenemos que entenderlo. Por tanto, vamos a comprender en qué etapa evolutiva se encuentra mi hijo, pero también cómo le afectan las circunstancias que en esa etapa evolutiva tiene. Un niño de 7, 8, 9 años que fallece su abuelo es diferente a un niño que en esa misma época sus padres se separan. Y no veamos esa separación cuando ya tienen 13, 14, 15 años. Quiero decir, aunque cada etapa tiene sus características, las circunstancias hacen que esa etapa se viva de forma diferente. Por tanto, ya hemos hablado de un pilar muy importante que es el afecto y el cariño. Otro que es conocer a nuestros hijos. Conociendo la etapa evolutiva, vamos a conocer más a mi hijo, pero como lo vamos a conocer es sabiendo las circunstancias que pasan en cada una de las etapas. Y otro punto importante y otro pilar importante es aprender a solucionar las cosas de forma constructiva. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando castigamos a nuestros hijos con que no vean la tele? Me da igual si tengo la tablet. No, pero es que ahora te voy a quitar la tablet. Me da igual si no tengo nada que hacer esta tarde con la tablet. Pues te quito las redes sociales. Me da igual. Y cada vez vamos poniendo castigos cada vez más intensos y nos da rabia que nuestros hijos nos contesten de esa forma. Yo lo comprobé con una cosa. Y es una tontería, pero me parece un ejemplo muy, muy factible, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nuestros hijos no quieren comer al mediodía? Que se lo guardamos por la tarde, o lo damos por la tarde, o simplemente le decimos que hasta la hora de merendar, ¿vale? No van a comer. ¿Qué ocurre? Que ese crío que está cabreado, que está enfadado, que está mosqueado, tampoco quiere merienda. No estoy hablando de las padres y las madres un poco que les da pena y les da la comida en medio. Estoy hablando de los padres y las madres que saben con firmeza que tienen que aguantarle sin darle de comer hasta la merienda. ¿Me estoy explicando?
Es que esto de que si no te gusta la tortilla te hago un huevo frito, o no te gusta el arroz te hago unos macarrones, si no te gusta... No, esos padres no, esos no tienen firmeza. Yo estoy hablando de que seguimos. ¿Qué ocurre? Que nos podemos tirar con un crío que sea cabezón y poco comiente, sin comer, sin merendar, sin cenar, al día siguiente sin desayunar. Y vamos poniéndole cada vez más castigo y no nos damos cuenta de que el castigo no está funcionando. Pero no funcionó en la merienda. ¿Me estoy explicando? Claro, ¿de qué sirve el castigo? De que es un mecanismo que a corto plazo funciona. No con todos, sino con algunas personas y con algunos chicos. Pero lo que propone la parentalidad positiva es que tenemos que ser más constructivos que todo eso. Y tenemos que buscar soluciones de otro tipo que no sea solamente el castigo. Porque si no nos encontramos que vamos aumentando el castigo y el comportamiento y la actitud de nuestro hijo no cambia. ¿Se entiende? Ahora, tampoco me refiero a ese padre o a esa madre que, ay, venga, por favor, venga, come, que, ay, si es que mira, es que tengo... ¿Funciona? Cuando ellos ven que nosotros vamos por debajo, entonces ellos tienen más poder y más fuerza. El famoso niño emperador o el famoso adolescente que tiene todo y encima, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el ser mimoso no significa ser cariñoso y ser afectivo, porque tenemos que generar ese vínculo y ese vínculo se genera también con firmeza, sabiendo dónde están los límites y cómo tenemos que trabajar. ¿Vale? Fijaros que a mí por lo menos me tambalea. Ahora, para aprender a utilizar esa parentalidad positiva, tenemos que trabajárnoslo. Las generaciones más jóvenes lo tienen mucho más fácil porque tienen muchas más herramientas. Las generaciones como yo todavía tenemos dificultades en ese sentido. Porque hemos sido criados en ese ambiente de autoridad, de no firmeza, sino dureza, de castigo. ¿Cuántos de aquí no se han llevado algún zapatillazo de nuestros padres o de nuestras madres? Y no hemos salido mal, como decimos siempre, ¿vale? Pero no quiero proponer hoy algo diferente en ese sentido, ¿vale? Entonces, los tres pilares son el hecho del amor, el afecto, el cariño, el conocer en qué etapa evolutiva se encuentran nuestros hijos y qué circunstancias rodean esa etapa evolutiva, y el buscar entender y comprender que tenemos que buscar soluciones efectivas no solamente o no a través del castigo, sino de una forma constructiva. Para eso, acordaos del reconocimiento, de la valoración, de tenerlo en cuenta, de escucharlo y de todo eso, ¿vale? Pero esos serían los tres pilares fundamentales. Ahora, ¿cómo encontrar las soluciones efectivas? Teniendo claro cuáles son las normas y cuáles son los límites. Trasladándolo a través del cariño y el afecto. Pero en el momento en que se nos va el track y la emoción puede con todo, no vamos a encontrar las soluciones efectivas. ¿Vale? Que es lo que tenemos que hacer para no encontrarnos así, cuidarnos nosotros, que es lo más importante. ¿Os acordáis, y que no se haya acordado que mire los vídeos de Antonio Ríos, que cuando tu hijo te está hablando tienes que estar atento porque es cuando te va a contar más cosas? Y tenemos que aprender a estar en silencio y simplemente escuchar. Y si intervenimos de una manera que favorezca la comunicación con nuestro hijo. En el momento que nuestro hijo sienta que le estamos regañando, va a cortar esa comunicación. Tener en cuenta que tenemos que escucharlos, tenemos que atenderlos, pero aguantando muchas veces nuestra reacción. ¿Vale? Establecer límites claros. Y aquí os hablo de la pantalla, que es lo último que hemos estado conversando y lo último que hemos estado diciendo.
Sí que nos resulta difícil poner determinadas normas o determinados límites, porque la sociedad no lo impone o porque el ambiente nos lo provoca de alguna forma. Pero si yo tengo claro que mi hijo de 9, 10 años no tiene por qué tener pantalla o tiene un número, una hora al día o media hora al día, por mucho que me digan, yo tengo que aprender que ese límite es mío. Y yo se lo voy a explicar tranquilamente a mi hijo. Cuando yo se lo explico tranquilamente a mi hijo y se establecen los límites claros, te va a entender y te va a comprender. Practicar el afecto, no el mimoseo, no es, ay, cariñico, no hagámoslo más pequeños de los que son muchas veces. Yo siempre os digo que si queréis que vuestros hijos se comporten como más adultos, tratarlos como adultos. Si a un adolescente, a un joven de 15, 16 años queréis que se comporte como un adulto, tratarlo como uno de 18, 19 años. Igual con el de 6 o 7, si tiene que tener una responsabilidad, tratarlo. Os pongo otro ejemplo que a mí también me gusta mucho, ¿no? Cuando empezamos a un bebé a decirle palabras como ellos lo dicen. Perro, pero mira, qué bonito. Ha dicho. Y entonces le repetimos lo mismo, pero con su mismo lenguaje. ¿Cómo va a aprender la palabra perro si lo estamos diciendo como él lo está diciendo? ¿Me estoy explicando? Claro, si nosotros lo entendemos, lo que tenemos que trasladarle es cómo se dicen las cosas. Sin enfadarnos, sin cabrearnos, a veces pueden tener algún problema de dicción o de logopedia, pero evidentemente nosotros tenemos que decirlo. Es que nos reducimos, es que nos hacemos nosotros infantiles en lugar de hacerlo a ellos adultos. ¿Vale? Ahora, me preguntáis, ¿y cómo vamos a mantener el centro después de 20, 30, 40 empujones? Pues tenemos que hacerlo porque somos los papás. Porque si en un momento determinado nuestro hijo nos desequilibra y nos perdemos el centro, pues evidentemente pues tenemos que aprender a levantarnos y a volver a coger nuestro centro. Claro, que eso es complicado, sí, pero para eso nos apoyamos en quien tengamos que apoyarnos, pero para recuperar. Es que si no recuperamos ese centro, nuestros hijos nos tambalean cada 2 por 3. ¿No habéis tenido la sensación de que, ostras, esto se está repitiendo con mi hijo? Ostras, si esta manera y esta comunicación se está repitiendo con mi hijo, pararos a pensarlo. Que os enfadáis siempre por las mismas cosas, os peleáis siempre de las mismas cosas, incluso reaccionáis siempre de la misma manera. Cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que empezar a cambiar ese patrón, porque nosotros lo estamos generando también. Y lo que queremos es que nuestro hijo cambie su actitud para que no nos peguen empujones. Pero si ese es su trabajo, ¿qué ocurre? Que cuando nos pegan 20 empujones y perdemos el centro, lo que pensamos es, este hijo me está fastidiando. Este hijo lo hace por joder. Este hijo, no, os vuelvo a decir, ellos siempre lo hacen por aprender. Y si no han tirado 2 o 3 maneras empujándolo del hombro, te van a seguir empujando del hombro. Pero cuando te empujan del hombro y tú ya no te mueves, van a buscar y te van a pegar una patada en la espinilla para ver si te mueves y te desequilibras. Porque van a ir probando a perdernos el centro. Voy a repetirlo muchas veces esta tarde. Para no perdernos el centro, tener claros los límites, tener claro qué es lo que le quiero transmitir, tener claro que quiero hacerlo de una manera afectiva, no con enfrentamientos, no con choques, no con ruptura, sino vamos a aprender a quiloto. ¿Vale? Bien, esto también me lo habéis escuchado muchas veces, modelar el comportamiento positivo. Cuando veáis que vuestro hijo está haciendo algo que queréis que se repita, estar ahí, estar pendiente, tratar de transmitirle cómo queréis
que sea ese comportamiento. Claro, nosotros somos modelos, sobre todo en determinadas edades. Conforme van creciendo, ese modelo va desapareciendo. Pero si somos modelos de aprendizaje cuando son pequeños, vamos a enseñarles ese comportamiento positivo. No me vale decir, tú no bebas y yo cuando salgo de fiesta me cojo el coche, bebo y entonces tenemos los problemas que tenemos. No le podemos decir, no fumes cuando nosotros estamos de fiesta o estamos con compañeros o estamos con amigos y estamos fumando. Es decir, somos modelos. Pues vamos a ser modelos de ese comportamiento positivo. Si yo quiero que mi hijo se comunique, voy a comunicarme con él. Si ando con gritos, no sirve de nada. Esto también es muy típico de decir, es que te estoy diciendo que no grites. Claro, y yo le estoy gritando. Ahí estamos siendo modelo. Entonces vamos a ser modelo también de comportamiento positivo. Que en algún momento también nos tenemos que dejar llevar, pero bueno, eso es otra parte. Y otro punto muy importante es fomentar la autonomía y la independencia. Por favor, enseñarle a comunicarse, porque no solo le estáis enseñando a comunicarse con vosotros, está aprendiendo a comunicarse con los tutores, con los profesores, con los compañeros. Pero si le seguimos el juego de, oye, Hacho, ¿qué tal? Es que, qué guay, qué... Y le decimos lo mismo, que entre ellos hablan, no sirve de nada. Por tanto, vamos a ser modelos de ese comportamiento positivo, pero vamos a ayudarles también a que sean autónomos, que sean independientes, que aprendan a comunicarse y relacionarse como queremos que se relacionen, ¿vale? No solamente con el hacho, tío, vamos, venga, va, ¿vale? ¿Se entiende? Bien, cosica. Si queréis hablar, mira, hay una intervención, o sea, hay una cosa en el chat. A mi hija el otro día que no quería comer lo que había, porque le gustaba menos, pero le dije, venga, que hoy hay esto, cómete, si no quieres todo, cómete un poco más y mañana hacemos algo que te guste a ti. Y dice, ¿cómo ves eso, Gaby? Al final salí ganando yo. Primero fijaros un poco el final de la discusión, ¿no? Al final salí ganando yo. No se trata de ganar o perder. Se trata de que le estáis enseñando a vuestros hijos a negociar. Ahora, el tema ahí es que la negociación se nos ha perdido. Porque si os dais cuenta, lo que planteo es, hoy come un poquito y mañana te hago lo que yo guste, lo que te guste. No hay negociación ahí. Hay una decisión de que hoy sí vas a comer lo que yo quiero, pero mañana te hago lo que yo te guste. ¿Me estoy explicando? Vamos a plantearlo de otra forma. Me encanta que me digáis ejemplos de este tipo. Pero, oye, creo que hoy tienes que comer un poquito y ya vemos lo que haces. No, mamá, es que no me gusta, es que no quiero, es que no me apetece. ¿Vale? Pero si no comes más, comes menos. ¿Qué me ofrece si come hoy un poquito? Y ellos son muy cucos. Se quieren salir con la suya. Y ahí es donde empieza una conversación y empieza una negociación con tu hijo. Venga, mamá, pues voy a comerme un poquito, que luego de esto, que luego lo otro, y ya empiezas a ver por dónde pitan tu hijo. Ya estás conociéndolo, ya estás trabajando con él y ya estás haciendo que él piense. Sin embargo, si actuamos en esa primera conversación de que come un poquito, que mañana te voy a hacer lo que yo quiero, ya he perdido yo de antemano. ¿Sí? Tenemos que estar pensando en todo momento que los estamos educando para un futuro, que los estamos educando para otros momentos en los que ellos tengan que debatir, que tengan que pelearse, que tengan que negociar, que tengan que afrontar determinadas situaciones. Vamos a ayudarles a que ellos piensen. Ahora, nuestra postura es, lo hago con cariño, lo hago con afecto, pero tengo los límites claros. Comer, tienes que comer un poco. ¿Vale?
Dice María Ángeles, preguntarle por qué no quiere hacerlo o que no le gusta. Me suele ayudar con la comida y explicarle que la comida es necesaria para crecer y hay que probarlo todo. Un planteamiento diferente, si yo tengo los límites claros, mi hijo tiene que comer y tiene que comer de todo, voy a hacerlo de tal forma que me ayude a que él coma de todo, pero no facilitándole, bueno, pues si no come esto, come un poquito que luego te voy a hacer otra cosa. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el buscar soluciones, buscar cosas que os ayuden a que vayan creciendo y que vayan siendo ellos independientes y autónomos. ¿Vale? Mari Carmen dice, mi hija está empezando ahora con 17 años a contarme cosas. La escucho y le doy la razón. Sobre todo me habla de las exigencias de los profesores. ¿Vale? Vale, me adelanto un poco al vídeo. Mirad, nuestros hijos lo que quieren es hablar de sus emociones, de cómo se encuentran, de cómo se sienten. No solamente tenemos que pararlos a escucharlos, sino también tenemos que dar ese feedback de qué es lo que nos parece en ese sentido. Sin entrar a discutir, debatir, porque ellos tienen su opinión y nosotros tenemos la nuestra. Sin entrar en el tema de que, oye, tienes que portarte de esta manera, hacer esto, hacer lo otro. No, ellos se fijan un poco en lo que está pasando alrededor suyo. Y es muy interesante las preguntas que nos ayudan a, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué? Porque en el momento en que utilizamos esas preguntas, ellos nos las van a preguntar a nosotros. Y si os dais cuenta, estamos entablando esa relación. ¿Vale? Yo les he dicho siempre a mis hijas que cuando les guste más la comida, coman más y cuando les guste menos, coman menos. No quedaros con el ejemplo. He puesto el ejemplo de la comida para que me entendáis. Que los castigos van aumentando y no sirven. Que lo que sirve es poder comunicarnos y negociar con ellos. Que lo que ayuda en esta parentalidad positiva que tratamos de hacer es en la que ellos vayan pensando en cómo tienen que solucionar las cosas. Y yo estar pendiente de eso. ¿Vale? María Luisa, yo veo muy difícil la negociación con la cuestión de los estudios. Es decir, me dejó el curso porque no puedo. Pero ya que no puedo, voy a jugar un rato a la consola y el año que viene me voy a otro instituto y ya empiezo otra cosa. ¿Cuál es el límite aquí? ¿Lo plantea la sociedad, lo plantea el gobierno, lo plantea que hasta los 16 años la educación es obligatoria? Luego puedes hacer determinados juegos. Hay grados medios, hay grados superiores, hay formación básica, hay muchas cosas en ese sentido. Pero el límite está en que, chicos, es obligatorio hasta los 16 años. Y os comentaba en la última sesión un chico con 15 años que, bueno, es asentista y se está dejando. Claro, ha llegado a mayo, no le ha pasado nada y evidentemente el año que viene no va a tener ningún problema en ese sentido porque no va a haber quien le presione. Pero no hay negociación en el momento en que hay unos límites. La negociación es para entablar y para flexibilizar determinadas cosas, pero los límites están ahí. ¿Tienes que comer porque tienes que probarlo todo? Claro que prefieren quedarse sin comer, porque es su manera de reflejar esa emoción, de decir estoy cabreado y estoy molesto porque no me gusta la comida y no quiero. La negociación simplemente es para que ellos vean que dentro de unos límites podemos hablar, podamos conversar, podemos tener una comunicación eficaz. ¿Vale? Negociar es peligroso porque mi peque lo negocia todo y por eso también tengo que decirte que hay un límite claro que es que todos los días se come aunque sea un poco. ¿Vale? Pero no quedaros solamente con la comida. ¿De acuerdo? Es decir, que están hechos un lío con lo que deben o pueden hacer y les dan opciones o sugerencias. No les vale ninguna. Vamos a ver. ¿Qué quieren? Vale, me voy a la adolescencia que es más evidente. Son lo más egoístas que te puedas echar a la cara. Es su trabajo. Es lo que tienen que hacer. ¿Por qué me enfado por eso?
mi hijo quiere hacer determinadas cosas y por más narices se tiene que salir con la suya. Claro, es lo que quiere cualquier adolescente. Espero que no haya ningún adolescente viéndome. Pero es así. Entonces, en ese sentido, em, em, el tema de escucharlo, entenderlo, comprenderlo, pero que sepan dónde están los límites, es importante. Mirad, otra de las cosas que tiene, y estoy leyendo a Mar, dice, yo he preguntado alguna vez a mi hija, ¿y tú qué piensas y tú qué harías? Y la respuesta ha sido en tono cortante y desagradable. ¿Y yo qué sé? Si tú eres la madre. Claro, cuando se ven comprometidos de que tienen que tomar decisiones y que tienen que hacer determinadas cosas, nadie quiere y echamos las pelotas fuera. ¿Qué nos pasa muchas veces a los papás? Y perdonadme porque aquí tengo que levantar una banderita por los centros educativos y por los colegios. Queremos que sean ellos los que eduquen a nuestros hijos. Los que tenemos que educar a nuestros hijos somos nosotros. Y los centros educativos están para apoyar la labor que nosotros ya hacemos. Evidentemente tienen que tener unas normas, tienen que tener una comunicación, tiene que haber una relación en ese sentido. Pero los que tenemos que educar a nuestros hijos somos nosotros. Y el colegio y los centros educativos nos tienen que apoyar. También tengo que decir que hay muchos que les cuesta en ese sentido entender cuáles son sus responsabilidades. Pero son personas puntuales y concretas. Entonces, no nos quitemos nosotros la responsabilidad. Vamos a educarlos y vamos a enseñarles cómo queremos que hagan las cosas en ese sentido. ¿Vale? Con afecto, con cariño, pero digo, desde el primer momento que tengamos claros cuáles son los límites. ¿Vale? Leo a Silvia. Cuando hablo con mi hija, y pasamos al vídeo. Cuando hablo con mi hija de los estudios terminamos enfadadas, siempre. Porque ella me dice que no es capaz de sacar los estudios y le digo que si no lo intenta, lógicamente no lo va a sacar. Y que ella no va a hacer bachiller, que hará un FP, le pregunto por qué. Y me dice, porque es más fácil. Y yo le contesto que también había que estudiar, aunque según ella sea más fácil. Y que siempre hay que esforzarse y tener un método de estudio, cosa que no quiere. Y ya empieza a ponerse nerviosa y decirme que la estoy obligando a hacer bachiller cuando jamás le he dicho nada, solo he intentado explicarle las dos opciones. Y que lo que ella decida lo voy a apoyar. Pero nunca le vale lo que le cuento y termina diciéndome que no sé nada. A ver dónde voy con esto. Cada vez me lo ponéis más difícil. A ver, ya es importante que nos sentemos con nuestro hijo a hablar de estas cosas. ¿Y qué ocurre cuando dos personas tienen diferentes opiniones? Que aunque esta persona diga algo, yo me voy a quedar en lo mío. Que aunque esta persona diga algo, yo me voy a quedar en lo mío. Yo siempre tengo razón. Ahora, si hablamos, no tratemos de convencer a nadie, y menos a nuestro hijo. Pero al cabo de los 2, 3, 4 días volvemos a tener una conversación que seguramente van a sacar ellos. Mamá, he estado pensando, he estado viendo, he estado hablando con mi amigo, he estado... No nos van a dar la razón, pero a su manera se nos van a bajar del burro. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos peleamos con nuestra pareja? Uf, que nos enciende, que nos ponemos... ¡Buah! Tela. Pero si la queremos y queremos seguir con ella, no ha venido todavía Natalia, o sea que está trabajando y puedo decir estas cosas. Pero si la queremos y queremos estar con ella, te vas pensando lo que ha ido hablando con ella o con él y modula un poco otra vez la negociación. Pero estamos provocando eso, que haya un acercamiento, que haya una comunicación y que haya una facilidad en ese sentido, no de convencer al otro. Ahora, vamos a escuchar a María Soto y ahora abrimos de nuevo las preguntas.
La disciplina positiva defiende que no existen los malos comportamientos, no hay malos comportamientos, hay malas decisiones o momentos de necesidad fisiológica que nos desbordan, ¿no? Claro. Estamos con todo el derecho del mundo invadidos por una emoción, ¿no? Porque es así como nos conectamos en ese momento con nuestros hijos están alterados, nosotros también. Entonces los límites y todo lo que signifique herramientas sociales o habilidades sociales que tengan que aprender nuestros hijos se los enseñamos en otro momento. ¿Y cuál es ese momento? Todos los momentos. Es una actitud, ¿no? Esto, para mí, ya te digo, fue también muy revelador entender qué necesita una persona para aprender de otra, ¿no? O sea, tú eres la madre de tus hijos, les cuidas, les atiendes, les quieres y les tienes que enseñar a vivir de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo necesitan sentirse tus hijos respecto a ti para querer aprender de ti, ¿no? O sea, necesitan confiar en ti y sentir una confianza basada en la seguridad y en la capacidad. O sea, que con todo lo que les enseñemos les estamos haciendo sentirse seguros y sentirse capaces, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, le tenemos que enseñar límites a nuestros hijos. Vale, yo tengo que ser una persona de la que quieran aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo actúo desde la seguridad y desde la capacidad? Pues aquí me gusta poner, pues es mi ejemplo favorito, ¿no? Imagínate que de repente te apetece escalar una montaña, ¿no? Y dices, bueno, me vuelvo loquísima y me voy al Himalaya y quiero pues, explorar y quiero pues eso, subir la montaña, ¿no? Entonces, obviamente, pues tendrás que contratar los servicios de un Sherpa, ¿no? De un guía de la montaña, ¿no? Pues tú imagínate que vas con el Sherpa subiendo la montaña y a medida que subes, esta persona empieza a temblar y a mostrarse muy nerviosa, ¿no? Y empieza como a dudar todo el rato, a mirar por el precipicio, a parar, a respirar muy fuerte y a mostrarse realmente pues, inseguro, ¿no? ¿Tú querrías subir la montaña con ese guía? No, ni de broma que va. Claro. Pues muchas veces, sin quererlo, como ni nosotras mismas tenemos claro los límites, les estamos transmitiendo esa inseguridad a nuestros hijos, ¿no? Entonces, muchas veces los límites no encajan porque no se sienten seguros, ¿no? Entonces, no es que se sientan inseguros, es que yo no puedo aprender de esa persona porque esa persona no sabe lo que me quiere transmitir, todavía no lo tiene claro, ¿no? Una de las herramientas de la disciplina positiva que habla de límites y explica los límites es la amabilidad y la firmeza, ¿no? Todos sabemos ser amables todos sabemos ser amables, ¿no? Con nuestros hijos. Y creemos que sabemos lo que significa ser firmes. Y digo que creemos que sabemos lo que significa porque a veces se asocia con enfadarse o ponerse vehemente o sacar el dedo, ¿no? Como así. Sí. Realmente la firmeza significa mantenerse seguro en lo que hemos planificado. O sea, estos son los límites de mi familia, estos son los límites de la tuya. O sea, cada familia tiene que planificar sus límites, ¿no? Y la firmeza significa que tú te mantienes en los límites cuando nadie más quiere mantenerse, ¿no? Y te mantienes desde la amabilidad, o sea, desde el respeto, ¿no? Imagínate pues una situación que hemos pasado todas y todos, ¿no? Y es que llevas a tus hijos al parque, les has explicado y saben de sobra la hora que hay que marcharse, pero llegado el momento de irse no se quieren marchar, ¿no? Entonces tú estás muy amable y les recuerdas, chicos, que son las 7, que nos tenemos que marchar, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú estás muy amable y no tienes mucha prisa, flexibilizas, les dejas 5 minutos más, ¿no? ¿Vale? Pero ya llega un momento en el que ya tienes prisa y ya te tienes que marchar, ¿no? Entonces, en ese momento no se quieren marchar. Yo aquí tengo un truco que cuento, que a mí me funciona siempre, y es que todas y todos hemos pasado por lo que significa un bebé llorando a las 2 de la mañana a todo lo que da porque necesita algo, ¿no? Claro. Un bebé de un mes, por ejemplo, un lactante, ¿no? ¿Qué te mueve? Pues te mueve ir a atender a tu hijo o a tu hija, ¿no? Porque tiene una necesidad, ¿no? Hay un punto en el crecimiento de nuestros hijos que dejamos de ver la necesidad y empezamos a ver un fastidio. Todos nos lo tomamos desde nuestro ego y a lo personal, ¿no? Entonces ya no estamos viendo la necesidad. El niño no va a saber decirte, mamá, yo para mi psicomotricidad gruesa necesito 10 minutos más o tirarme 20 veces más por el tobogán. No te va a saber decir eso. Va a protestar, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de ver o escuchar o sentir ese llanto del lactante, aunque tenga 15 y lo que te está protestando es que no quiere volver del cine a una hora determinada, si tú puedes ver esa necesidad detrás, ya no te enfadas tanto, ¿no? Ya no te dejas llevar tanto por esa agitación o no te contagias y afrontas la situación pudiendo ser firme y amable. Vale, cariño, ya sé que no te quieres marchar, yo te voy a coger en brazos y te voy a llevar. No quiero, pero tú te mantienes amable y tú te mantienes firme. Si te tienes que ir, te vas.
el límite lo mantienes, él tiene derecho a enfadarse. Sí. Porque eso es lo que no entendíamos. O sea, nosotros pretendemos que salga del parque y salga a la feliz, hora y claro. feliz con una sonrisa en la cara. Y Eso te diga, es, gracias, mamá. Sí, gracias Claro, por eso educarme es tan bien, ciencia mamá. ficción, ¿verdad? No existe. Claro. Entonces nosotros tenemos que validar esa emoción, permitirla y mantenernos firmes. ¿Para qué? Para que nos sientan seguras. Mi madre, cuando propone algo, dice algo, lo hace, lo mantiene Claro. y está tranquila Eso cuando da lo hace. confianza, Y ¿no? cuando yo estoy muy nerviosa, mi madre está muy tranquila, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con la amabilidad y la firmeza? ¿Qué sucede con los límites? Que cuando tú te mantienes, haces esto, 4 tardes de parque, a la vez número 5 ya no tienes que coger al niño. Ya viene detrás, viene protestando, viene enfadado, pero viene detrás. Sí, porque sabe lo que hay, ¿no? He entendido que tú es por tu bien, que nos decían a nosotras cuando había que comer judías, pues ya te lo empiezas a creer. Nosotras no nos lo creíamos. Entonces es que mi madre sabe lo que hace, mi madre me cuida. No mi madre me manda, ¿no? Y cuando ya van 10, 15 veces, ya estaba tranquilo. ¿Y a dónde vamos ahora, mamá y tal? Porque ha entendido el límite, lo ha entendido, le has respetado, no le has faltado el respeto mientras marcabas el límite y ha entendido el para qué. Porque los niños, si entienden el sentido de las cosas, lo aceptan mucho mejor. Ale, rebatirme lo que dice María Soto. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos claro cuáles son los límites, no necesito enfadarme y mosquearme. Si mi hijo, porque es natural que se frustre, que no quiera hacer las cosas, que no quiera recogerse del parque o no quiera comer una comida, se va a enfadar, se va a mosquear y se va a mostrar un poco de esa forma. Ahora, no lo veamos como que nos están fastidiando, no lo veamos como que nos están molestando, sino vamos a entender que es una necesidad. Un chico de 15, 16 años necesita estar con los amigos, irse a cenar, dejar el cine y decir, me quedo un ratito más. Claro, y Mari Carmen, claro que a los adolescentes les cuesta trabajo ver los límites, pero no por eso me voy a mosquear con ellos y me voy a enfadar con ellos. Vamos a proponerle cosas en ese sentido. Mirad, el otro día, Joel, nosotros nos estamos cambiando, nos estamos yendo al campo, pero mantenemos el piso del pueblo y son las fiestas de aquí de Alcantarilla. Y él planteaba, yo me quiero quedar, tiene 15 años, yo me quiero quedar en casa. Y a Natalia ni a mí nos parecía razonable. Pero no le decimos el no directamente y ya está. Es porque lo mando yo, es porque lo digo yo, es porque... Sino que le doy una razón en ese sentido. Y en ese momento no le entiendo y le comprendo. Y sé que tiene 15 años y siente la necesidad de estar solo, de irse con sus amigos y de estar él ahí. Y evidentemente no van a entender nuestras necesidades de que, ostras, yo tengo un poco de miedo de que tú te vayas a quedar solo en casa. ¿Se entiende? Eso no lo van a entender ellos. Pero lo razonas, lo piensas y como dice María Soto, la primera vez te va a costar, la segunda te va a costar, la tercera todavía lo llevas en brazos, pero a la quinta ya viene detrás porque sabe cuáles son los límites, porque entiende esos límites. Ahora, si me pongo nerviosa, si me pongo alterada, si me pongo... Lo que están consiguiendo en muchos aspectos es generar esa respuesta emocional, intensificar esa respuesta emocional que evidentemente los críos pequeños la absorben y los adolescentes la utilizan. ¿Vale? Decirme, quedan claricos los ejemplos, ¿verdad? Qué bien. Vale. Recordar amabilidad y firmeza. Y amabilidad no significa... ¿Vale? Eso en mi pueblo es pijoteo. Claro, si yo le digo las cosas claras, si yo le planteo esto es así y además se lo razono, no me va a entender a la primera, no me va a entender a la segunda, pero me va a entender más adelante. Por tanto, vuelvo otra vez a las pantallas.
Acordaros que muchos de vosotros decíais, es que me va a costar, es que no sé si puedo hacerlo, es que no. Vale, vamos a ponerlo en marcha. Amabilidad y firmeza. Explicarles las cosas y que las puedan entender. Entonces, si yo planteo este juego como ganar o perder, ya estoy perdiendo desde el principio. Tiene que ser un juego en el que aprendamos los dos, en el que consigamos que nuestros hijos puedan hablar, comunicarse, negociar, no pedir las cosas de una manera agresiva, no decir las cosas como yo las digo, esto lo digo yo y ya está. Fijaros, yo que veo muchos adolescentes en ese sentido, las frases se devuelven. Aquí se hace lo que yo diga. Cuando ya tienen 17, 18 años, ya he cumplido 18 años, ahora voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y te tienes que comer al de 18 años porque hasta los 35 no se va. Y además diciendo voy a hacer lo que me da la gana. Pero porque nosotros lo hemos dicho anteriormente. Se explica, ¿vale? Lidia dice, yo lo estoy pasando fatal con mi mellizo de 9 años, solo son discusiones. No digas eso, Lidia, porque nos estás confundiendo. No son solo discusiones. También tienes cosas muy bonitas con los mellizos. Lo que pasa es que para ti son dos. Anda, que los que tenéis trillizos, gemelos y todo eso, lo tenéis complicado. Porque además aprenden el uno del otro. Y lo que no te hace uno, te hace el otro. Si ya lo hacen cuando tienen una diferencia de edad de 3, 4, 5 años, evidentemente los que son gemelos o mellizos lo aprenden mucho más rápido y están fijándose en esas cosas. Entonces, sí, que vaya a tener esos enfrentamientos, que vaya a tener esos contronazos, que sí que de alguna manera, pues no es fácil. María Ángeles dice, mi frase favorita últimamente es que los quiero, pero a veces tengo que decir que no. Y ellos también deben, uy, se me ha subido, deben aplicarlo con su amigo. Claro, porque tenéis que recordar el fin último de que nosotros somos los que le estamos enseñando, nosotros somos los que le estamos educando. Y de alguna forma lo que le estamos enseñando es para que ellos lo pongan en marcha con sus amigos, con personas adultas, que ellos tengan una determinada educación en ese sentido. ¿Mm? Y hay que decir que los queremos y que los amamos. Yo aquí, María, lo siento, pero siempre lo he dicho, no incondicionalmente. Los queremos y los amamos, pero hay actitudes que no podemos permitirlas. El otro día una pareja, perdonadme la edad porque no me acuerdo, pero con un hijo de 36 años que es drogadicto. Y lo quieren arrabiar, pero no incondicionalmente porque se van detrás y se están ahogando. Y entonces cuando los papás entendemos que tenemos que soltar, que tenemos que aprender, que yo he generado vínculo, que he tratado de comunicarme, que yo he hablado, que yo he negociado, que esto y que lo otro, pero tengo un hijo drogadicto con 36 años, es muy duro, pero hay que aprender a soltarlo. La parentalidad positiva nos estamos refiriendo a una responsabilidad que tenemos con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes. Con los adultos, evidentemente, vamos a estar allí, pero no de manera incondicional. Entonces, ¿esa frase me vale o es válida para cuando son más pequeños? Pero eso no significa que no tenga límites, que no ponga límites y que no sea firme. ¿Vale? Claro, y evidentemente hay que reconocerlo. En el momento que lo reconocemos, conocemos la etapa en la que está y cuáles son sus necesidades, vamos a entender muchas veces las cosas en ese sentido. ¿Vale? ¿Vale? María Soto ha puesto unos ejemplos que nos resultan, a mí me resultan muy relevantes en ese sentido. Si yo me voy a escalar una montaña y el primero que tiene que tener cierta seguridad no la tiene, yo me bajo del camello. Es que no hay más cáscara. Si nuestros hijos ven que nosotros ahora le estamos diciendo una cosa, después le decimos otra, ahora cambiamos, ahora es esto, ahora lo negociamos, ahora soy firme, ahora esto. Claro, si además yo me pongo nervioso a la hora de explicarle las cosas, que te he dicho que nos vamos, que son las 7 y nos tenemos que ir del parque.
¿vale? Los que estamos perdiendo los papeles somos nosotros. Entonces, en ese sentido, claro que tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que entender cómo aprender a educar en ese sentido, ¿vale? Eso pasa como en el mundo de las ventas, que un vendedor debe demostrar seguridad sobre el producto que vende. Hay unos ejemplos, me ponéis, me rompéis del todo. ¿Qué producto le estamos vendiendo a nuestros hijos? Que sean autónomos, que sean independientes y que tengan respeto y educación. ¿Qué es lo que queremos que nosotros convencerles de que tienen que hacer las cosas? Que tienen que respetar a la gente y que eso va a ser mucho más efectivo que pedir las cosas gritando, enfadándose, frustrándose. Pues entonces voy a mostrárselo yo a ellos. Y evidentemente tengo que creer en mi producto. Y mi producto hoy se llama parentalidad positiva. Yo qué chulo me ha quedado. Pero es cierto. Es porque tenemos que educar sin violencia. Es porque no nos sirven los castigos ni regañar. Nos sirve el reconocer, el estar pendiente, el generar vínculos y el facilitar herramientas en ese sentido. ¿Vale? Muy bien. Sigo. Las 5 R. Aprender a regular las emociones, en este caso las de nuestros hijos y las nuestras propias. Regular las emociones significa identificarlas, conocerlas, saber qué es lo que nos está pasando en un momento determinado y cómo puedo gestionarlas. No tengo que aprender a controlarlas. Es muy difícil cuando queremos controlar la ansiedad y la ansiedad se nos dispara. Es muy difícil decirle a un depresivo o una persona con depresión, tienes que salir adelante y tienes que moverte y tienes que ponerte alegre. No, es muy fácil decir esas cosas. Vamos a aprender a regular nuestras emociones y vamos a enseñarle a nuestros hijos a aprender a regular las suyas. Claro que se van a enfadar cuando quieren dejar la videoconsola. Claro que se van a mosquear cuando quieren dejar a sus amigos y tienen que irse para casa. Pero tienen que entender que eso es una emoción que tienen que aprender a gestionarla y no tienen por qué estar enfadado y cabreado. Porque nosotros tampoco queremos fastidiarlos a ellos. Por lo que he dicho que a las 7 te tienes que venir. No, te tienes que venir a las 7 porque a las 7 empezamos el baño, empezamos la cena, hacemos esto, hacemos lo otro y tienes que entenderlo. ¿Vale? Reconozcamos las emociones de nuestros hijos. Entender, perdón, que tienen unas necesidades. Entender que de alguna forma ellos también quieren determinadas cosas. Vamos a conocerlos, vamos a saber de ellos en la etapa en la que están, pero también en las circunstancias que han vivido. Y reconocer las emociones de nuestros hijos significa verlas, observarlas, entenderlas. No cortarlas. No os decía aquí se acaba y ya está. No, tienen que expresarse. Ahora, el tiempo de expresarse tiene que ser corto. La manera de expresarse tiene que ser adecuada. No puede ser con agresividad, con enfrentamiento, con malestar. No puede ser pegándole patada a la silla. Te puedes enfadar, te puedes mosquear, me lo puedes decir, pero hay maneras de hacerlo. Y sobre todo también el tiempo, porque no pueden estar enfadados siempre, ni pueden estar cabreados porque se hayan tenido que recoger a las 12 de la noche cuando sus amigos siguen de fiesta. ¿Vale? Recordad los métodos que hoy estamos diciendo, de una disciplina positiva y afectiva, de centrarnos en la vinculación y de centrarnos en la comunicación efectiva. Respondamos de manera adecuada al comportamiento, no nos están fastidiando, no nos quieren joder, no nos quieren molestar. Simplemente el niño de 2 años o de 1 año que se despierta a las 2 de la mañana tiene hambre y tiene una necesidad. Entonces vamos a responder a ese comportamiento de forma adecuada. Si lo hacemos con ese bebé o con ese niño de 1 año, de 2 años, evidentemente el de 15 tiene otras necesidades. Ahora, ¿cómo responder de manera adecuada? Con firmeza, con tranquilidad, con amabilidad, ¿vale? Y otro punto muy importante, reforzaros como cuidadores. Cuidaros
cuidaros para poder cuidar a vuestro hijo. Y eso significa tomaros vuestro tiempo. Eso significa tener espacios para vosotros. Eso significa que podamos entender nuestras emociones y que nosotros también vamos saturados. Y que para evitar esa saturación muchas veces necesitamos un espacio. Necesitamos salir, necesitamos compartir. Por favor, otra de las cosas que nos pasa es que nos abandonamos como pareja y nos tenemos que seguir cuidando. En ese sentido, tener espacios para vosotros, no solamente a nivel individual, sino también para cuidar a la pareja, ¿vale? Quien esté pareja y quien evidentemente quiera seguir en pareja, ¿vale? Y ahí os doy 10 consejos, ¿vale? Que he rescatado de los documentos que tenéis y que de alguna manera podéis ver, ¿vale? Pero realmente la verdad es que hoy en día, buscando en internet, es fácil encontrar todo este tipo de cosas. Primero, los niños tienen derecho al cuidado, tienen derecho a la protección. Tenemos que tratar y darle confianza y seguridad. Y nuestro papel como padres es el de cuidarles, de atenderles, tanto las necesidades físicas como las emocionales, ¿vale? La parentalidad positiva se basa en conocer, en proteger y en dialogar, en buscar soluciones no violentas, como castigos, como palos en el culo, como hostias pedagógicas, que también en alguna ocasión hemos podido hablar. Vamos a buscar otra manera de resolver los conflictos. Nos enfadamos, nos cabreamos, expresamos nuestras emociones, pero vamos a aprender a gestionarlo de manera que seamos constructivos, ¿vale? El vínculo afectivo es importante, es determinante, porque sin vínculo no podemos educar. Y aquí se lo digo a muchos padrastros y a muchas madrastras. A los hijos hay que ganárselos, a los hijastros también. Hay que generar ese vínculo de afectividad, de cercanía, de que sepan que pueden contar con vosotros, ¿vale? En ese sentido. Pero ya os digo que el vínculo materno no se crea simplemente porque hayamos parido o porque sea nuestro hijo biológico. Hay que ganárselo, ¿vale? Afecto, cariño, amabilidad, para que se sientan queridos, para que se sientan que forman parte de, que son importantes para nosotros, ¿vale? Sin embargo, el dar afecto y dar cariño no significa que no tengan que tener límites. Las normas y los límites están ahí para dar seguridad, para dar estabilidad, para que no nos muevan de nuestro centro. Volvemos nuevamente a los límites, volvemos nuevamente a lo que yo quiero o como yo quiero educar a mi hijo. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, la comunicación lo que nos va a facilitar es que aprendan responsabilidades y aprendan a tomar decisiones. Le ayudamos cuando le enseñamos a tomar decisiones, y enseñarles a tomar decisiones no es que las tomemos nosotros por ellos. No es que nosotros le digamos lo que tienen que hacer. El que aprenda a tomar decisiones es que tomen decisiones y se equivoquen. En que si los veis que se estampan contra la pared, ponerle un colchón que no sea muy fuerte el golpe, pero dejar que se den el golpe. Porque así van a aprender a tomar decisiones. ¿Vale? Sanciones, sí, pero no de cualquier forma. Consecuencias, sí, hay que trasladárselas. Porque tienen que aprender que los límites, saltarse los límites conlleva una determinada sanciones y una determinada consecuencia. Pero viene para explicarle de que por eso se tienen que cumplir los límites. Este chico de 15 años, o cuando tienen 12 o 13 años y se quieren dejar el instituto, evidentemente tienen unas consecuencias, que es que puede acudir al sentismo, que en todos los ayuntamientos hay programas de sentismo para que los chicos acudan a la educación formal, porque hasta los 16 años es obligatoria. Evidentemente tienen unas consecuencias si no van, ¿vale? Recordad que la violencia no es efectiva, que los castigos no son efectivos a medio y largo plazo. Lo son para cambiar comportamientos, pero la parentalidad positiva estamos tratando de cambiar actitudes. Y para eso los conflictos sin violencia. La resolución de esos conflictos sin utilizar la violencia, negociando, hablando, comunicando, ¿vale? Pero manteniéndose en esos límites. Y evidentemente para que los niños estén bien, y siempre me lo habéis oído,
sobre todo en procesos de separación, es que los padres tienen que estar bien. Los niños al final salen adelante, a los niños no les pasa nada si sus padres se separan, si tienen un... Ahora, si hay un divorcio conflictivo, si hay un problema en las relaciones y evidentemente eso se va a ver reflejado en los niños. Pero si los padres están bien, los niños van a estar bien, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son nuestros desafíos? ¿Qué es lo que tenemos que poner en marcha? Y esto os lo propongo un poco como reto, y aquellos que nos seguís, aquellos que nos veis, aquellos que vayan un poco a tener ese contacto con nosotros, yo os sugiero y os pediría que nos digáis, que nos contéis, ¿vale? Porque el primer desafío es que aprendamos todas estas instrucciones cuando el comportamiento de nuestros hijos es desafiante, es ya provocador, es ya que de alguna forma quiere sacarnos de nuestras casillas, ¿vale? Pues ahí es donde tenemos que aprender y tratar de sacar nuestros recursos lo máximos posible. También quiero que os fijéis en la gestión personal vuestra, en que aprendáis a gestionar vuestras emociones, en que aprendáis a gestionar ese estrés que muchas veces todos los padres tenemos en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿vale? Que tengamos un equilibrio entre el trabajo, la crianza, la educación, el perdernos un poco muchas veces en este horizonte de educar, pero que busquemos ese equilibrio. Y aquí os sugiero que cada vez que perdáis vuestro centro, volváis nuevamente a ese centro. Que podemos discutirlo, que podemos hablarlo, que podemos ver cuál es ese centro que tenemos que recuperar, pero cada uno tiene que aprender a volver a su sitio, conociendo los límites, sabiendo cuáles son los límites y cómo ponerlos encima de la mesa, pero también gestionando esa amabilidad y esa firmeza, ¿vale? Y por último, un gran desafío que tenemos es que resolvamos los conflictos de una manera no violenta, de una manera que nos ayude a crecer tanto a los padres como a los hijos, ¿vale? Y en ese sentido, pues bueno, vamos a poner en marcha esto. ¿Qué es lo que os pido? Que como retos, como formas de gestionar ese estrés personal, de gestionar ese estrés parental, de ese control ante los comportamientos desafiantes, podamos seguir hablando, podamos seguir discutiendo, podamos seguir comentando un poco qué hacer en determinados momentos, en determinadas circunstancias. Yo no soy el que tiene que dar la respuesta, creo que la respuesta la tenéis vosotros, yo la tengo también como padre en ese sentido y yo también tengo que ir luchando en el día a día en ese aspecto. Así es que os pido y os sugiero que podamos tener estos debates y estos comentarios en otras charlas y en otros encuentros, ¿vale? Y bueno, por último, como siempre o como en algunos momentos, pongo algunos recursos que podéis ver y que podéis buscar y que, bueno, hablan acerca de la parentalidad positiva, de cómo llevarla a cabo, os ponen ejemplos, os ponen ayuda al que le guste leer, que lea, y al que le guste mirar y navegar en Internet, que tiene ahí páginas. El otro día, a colación de esto, ¿vale? Lo digo también porque en una conversación con un padre me decía, oye Gaby, ¿qué libro me recomiendas? Tenía un problema con su hija adolescente y tenía pues, varias dificultades, ¿vale? Y me dice, es que estoy leyendo 2 o 3 libros sobre la adolescencia y se contradicen el uno y el otro. Y me dice, ¿qué hago? Digo, deja de leer. Porque tenemos otro... ¿Creemos que todas las respuestas están en los libros? Muchas de las respuestas nos las van a dar los libros. Cuando nos llega, es mi sensación, ¿vale? Cuando nos llega un libro a nuestras manos y lo leemos, no es por casualidad, algo nos está diciendo. Pero evidentemente, cuando leemos y tenemos esa contradicción de que ¿qué hago? Que hay quien me dice que haga esto, que haga lo otro, vayamos a nuestro sentido común. Y hoy ese aspecto de la parentalidad positiva
os lo traslado desde generar vínculos, desde no utilizar la violencia y desde tratar de resolver las cosas de forma constructiva. ¿Cómo construir esas soluciones de manera constructiva cuando la situación está muy enrarecida, cuando hay mucho divorcio problemático, cuando hay situaciones un poco graves, ¿no? Mantener un pequeño hilo con vuestros hijos, no perderlo, que os tengan como referencia, que os tengan que si tienen cualquier problema que acudan a vosotros, que de alguna manera vosotros no tenéis que resolverles sus problemas, pero tenéis que estar ahí para darles seguridad y protección. Y para darle seguridad y protección, no seáis como ese que se va a la montaña a escalar. No os pongáis nerviosos, no tengáis vértigo, porque entonces no seáis serpas de la montaña. Ser serpas del valle. ¿Me explico? Entonces sí que es importante que podamos mantener determinada tranquilidad. Que eso no quita para que en muchas ocasiones yo he dicho que tenemos que perder un poco los papeles y tenemos que darnos cuenta, pero para gestionar y aprender a gestionar nuestra estrés y nuestros nervios en ese sentido, ¿vale? Ok, os dejo que habléis un ratito. Oye, muchas gracias por las intervenciones, ¿vale? Que nos ayudan mucho. Y se lo decía Eusebio, esto es a mí como me gusta hacer las escuelas de padres. Cuando hacemos directamente, tenemos este tiempo y este ratito para poder conversar y poder hablar. Pero los ejemplos que ponéis son fantásticos porque nos ayudan un poco a entendernos y a entender lo que están pasando otros, ¿vale? Mari Carmen dice, el sexto punto, contar hasta 20. Silvia dice, ¿y si se intenta y ella se niega por no ser su padre? Claro, y si es que además los hijos se dan cuenta mucho de las frases que nos hacen daño. Tú no eres mi padre y tú no mandas en mí. Tú no me tienes que decir lo que tengo que hacer porque no tengo ningún derecho sobre mí. Pues chicos, cuando hay esa vinculación, cuando hay esa relación, cuando nos ganamos a los hijos, no nos contestan de esa forma. Porque a los primeros que les duele es a ellos, porque pierden esa relación y ese vínculo. Entonces vamos a cuidar ese vínculo y cuidar ese vínculo es ser firme y ser amable, ser cariñosos pero que tengan límites, ¿vale? Y evidentemente los adolescentes no van a aceptar al padrastro o a la madrastra en algunas ocasiones, ¿vale? No suele ocurrir siempre, pero en algunas ocasiones es cierto, pero bueno, porque están peleados con todo el mundo. ¿Y con quién lo reflejan? Con el padrastro, con la madrastra que viene a ponerme unas determinadas normas que yo no quiero aceptar. Pero ganémoslo, acerquémonos, generemos ese vínculo. Veréis cómo las cosas son diferentes, ¿vale? Ok. Muchas gracias por vuestros comentarios. Creo que esta charla también nos ofrecía un poco la posibilidad de que otra forma de educar es diferente, ¿vale? Venimos de finales del siglo XX, de una manera de educar a través de la autoridad, a través del mandato, a través de la lucha, porque ¿quién no se ha peleado con sus padres cuando era adolescente, cuando era joven y no tenía razón? ¿Vale? Y creo que hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo de otra forma distinta, que tenemos que aprenderlo, ¿eh? Y creo que los primeros que tenemos que aprender son todos los que estamos aquí y yo el primero. Pero hay otras maneras de hacerlo y creo que eso nos pone en una situación en la que tenemos que sacar nuestros recursos. Pero volveros al sentido común, ¿vale? Y volveros a que yo aprendí con Acción Familiar desde el principio que estuve dando las charlas y empecé a dar las charlas, en que hay dos cosas importantes que son los límites y el afecto. Y si veis, a través de la parentalidad positiva no se pierde ninguno de estos dos conceptos. Ahora tenemos que entenderlo y tenemos que entender también que hay emociones, que hay etapas, que hay circunstancias que les afectan a nuestros hijos y que hay necesidades que ellos tienen.
¿vale? ¿Alguna cosita, alguna pregunta, alguna duda? Antes de ir a hacer la encuesta. Gaby, Sí, a ver, yo no va mucho ahora con el tema, pero tengo un problema ahora con mi nena. Y es que, mira, desde el lunes pasado no quiere ir al colegio, pero llorando, 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 que no quiere entrar al colegio, que no quiere ir al colegio, que no quiere ir al colegio. No hay manera de llevarla. Bueno, la llevo, pero porque la tengo que llevar. Hablo con ella, he hablado con ella, he hablado con los profesores, he hablado con todo el mundo. Me dice la profesora que en el colegio pues, está bien, que llora, en la clase llora, pero que luego juega, tal, que está bien. Pero no me cuadra la actitud de la niña con lo que me dicen, que está tan bien, porque la niña, ya te digo, lleva desde el lunes pasado como si tuviese miedo, no sé a qué, no sé si es que le ha pasado algo o algún comentario, alguna situación, algo que a ella le haya impactado, no lo sé, pero algo hay y estoy un poco preocupada porque, claro, algo le pasa a mi hija, no sé qué, y por lo que has dicho antes de atender a sus necesidades emocionales y estar ahí, ¿no? Yo me he sentado con ella, he hablado, porque es una niña de 5 años, va a cumplir 6, pero es muy madura, o sea, ella habla contigo y entonces, pero no puedo sacarle nada, o sea, no, me dice que nada, nada, Laura, nada. que no sea tu intención querer sacarle. No, es simplemente intentar hablar con ella, a ver Sí, si le doy esa confianza para que me hable, sí, porque algo le pasa. vale, pero esa es la idea, ¿vale? Que tú le puedas dar esa seguridad que cuando ella, porque creo que es posible que con 5 o 6 años ella no sepa lo que le está pasando y lo que le está ocurriendo, ¿vale? Pero evidentemente, si ella sabe que tú estás ahí, va a acudir a ti. Si te nota nerviosa o preocupada porque algo te pasa y no lo sé, eso también lo percibe ella. Entonces, yo me mantendría más en una actitud de decir, cuando tú sepas, cuando descubramos, cuando podamos sacarlo, cuando le encontremos un sentido, verás cómo tú vas a hacer. Ay, pero ella también, porque posiblemente no sepa encontrar qué es lo que le está ocurriendo. ¿Vale? Ahora, yo creo que has dado los pasos que tenías que dar. Por una parte, el vincular con ella, preguntarle, comentarle, que ella sepa que tú estés ahí. Y el otro punto es activar un poco el contexto, que de alguna manera, si ocurre algo, que te puedan avisar lo antes posible. Claro, es que ya te digo, o sea, por las mañanas llorando, pero llorando, que no quiero ir al cole, que no quiero ir al cole, que no. No hay manera, yo me siento a hablar con ella, digo, no pasa nada, cariño. Al cole hay que ir porque es bueno, se aprende, como quitándole un poco de cosas, pero nada, 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 nada. Sí, esa es la parte que yo te diría. Es decir, también le has explicado que tiene un límite, que tiene que ir al cole y no puede fallar. No, eso Y lo sabe. claro, y puede ser que en una semana ya te cambie, aunque tenga pocas ganas de ir al cole, pero evidentemente ya sepa que tenga que ir y como le ocurre al parque. Al principio la vas a llevar Tomás, pero ahora ya no hará falta que la lleves Tomás. Espera a ver, porque si te está pasando desde el lunes, que estamos a miércoles, porque fue de esta semana o de la semana pasada. La semana pasada, así. Vale. Pues tiene que empezar un poco a dar señales, que puedas encontrarlo. Es decir, a final de esta semana o la semana que viene, si no sabes nada, te pones en contacto con nosotros y hablas conmigo. ¿Vale? Pero los pasos los has dado los adecuados. Ahora, esa parte de preocupación ellos también la notan. Entonces, aunque estés preocupada, pero no le traslades nervios, sino que, oye, esto es una cosa tuya, esto es una cosa que tú tienes que gestionar. Cuando sepamos cómo puedo ayudarte, te voy a ayudar. Quiero decir, esa parte de yo estoy aquí. Vale, y otra cosa, a veces, y esto lo digo también para todos, nos imaginamos más cosas de las que son. Quiero deciros que en esa preocupación
lo que nos pone nerviosos es no saber las cosas. Pero si esperáis un poquito, par de semanas, ellos mismos os dan la respuesta y solamente encontrarán un sentido. Pero Laura, ahora mismo, pues ese sentido yo entiendo que no lo puedas encontrar. Pero date por satisfecha los pasos que has dado. Ahora ya se te falta esperar un poquito. Y a ver dónde salta la liebre. Si no salta Sí, la liebre, me dices, me comentas y hablamos. sí, efectivamente, eso le he dicho esta tarde a mi marido, hablando así con mi marido, eso le he dicho, digo, mira, yo creo que lo mejor es esperar a ver cómo van saliendo las cosas, porque más que tampoco podemos hacer. O sea, estamos ahí y ya está, o sea, es buscar ayuda. Si sigue así, es buscar ayuda. A ver, Sí, pero que sin preocupación, que yo lo que estoy encontrando últimamente es que los chicos están muy cansados ya, ¿eh? Sobre todo para ir al colegio, para ir al instituto. Uf, yo no sé si es que antes teníamos mayor resistencia, que era mitad de junio y estábamos ahí, dale que te pego en el instituto y todo eso, que hoy en día los críos están muy cansados. Pero bueno, puede ser también que después de Semana Santa, yo qué sé, pueden ser muchas cosas. Has dado los pasos que tienes que dar y a partir de ahí, si la semana continúa, te pones en contacto con nosotros y hablamos tú y yo. vale, muchas gracias. A ti, más cositas. Vale, pues me queda una sesión que a mí es de las que más me gustan, ¿no? Y es que igual que empezamos preguntándonos si somos malos padres, en esa última sesión, que la mía me parece que es el 11 de junio, voy a tratar un poco de transmitiros todo lo que hacemos bien, ¿vale? Porque esa pregunta de lo hacemos bien o lo hacemos mal, ya os dije que no la tenemos que contestar, pero voy a decir también lo que nos ayuda muchas veces como padres a sentirnos satisfechos y tranquilos, ¿vale? O sea que Muy bien. descansar, disfrutar de las siguientes 2 sesiones que también son muy interesantes y a mí nos vemos el día 11, ¿vale? Y las siguientes sesiones, la próxima semana tendremos una charla sobre el TDAH y la siguiente sería de redes sociales y familia. Y la última sería la de Gaby. Gaby es el que cierra el ciclo, este ciclo formativo que estamos desarrollando, ¿vale? Muy bien, Oh, pues si no hay un nada apunte, más, Eusebio, si dime me cosas. lo permite. Lo digo Claro. porque la gente también se piensa que como la semana que viene hablamos de TDAH y yo no tengo hijo de TDAH, ya no me toca a mí. Yo No. lo recomiendo que aparte de que podáis recomendarlo a otra gente, a otras madres, a otros padres que tengan esta dificultad, creo que nos puede servir mucho porque Víctor lo que explica un poco es cómo identificar y las señales que nos pueden dar muchas veces y cómo hacer los padres en situaciones en las que los comportamientos, como he dicho, no son los más adecuados o son desafiantes. Y a veces es por un diagnóstico de TDAH o por cualquier otra cosa, pero no os penséis que porque mi hijo no tenga TDAH o no esté diagnosticado o no tenga un problema yo, en ese sentido, la semana que viene la sesión va a ser muy interesante y os la recomiendo, ¿vale? Pues nada, si no hay ninguna cosica más, Gaby, Eh, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias, como siempre. A Nada, pues vosotros. gracias a todos por Muchas vuestra gracias. Una asistencia. preguntita. Sí, TDAH, trastorno. por déficit de atención e hiperactividad. Ok, vale. ¿Vale? Y muchas veces es TDA. TDA es cuando es trastorno con déficit de atención, simplemente, y no hay hiperactividad. Los dos trastornos son primos hermanos. Vale, perfecto. De todas formas, Sí, a veces es que hablamos, lo decimos como si todo el mundo lo tuviera que saber, ¿no? Y hay que darse cuenta de que a veces, pues no. Se escribe vale. TDAH, ¿eh? TDAH. Claro, es que digo, con TDAH asocio la hiperactividad, pero me falta. Déficit de atención, TDAH. Vale, perfecto. Gracias. Muy bien. A Pues nada, vosotros.
Gracias a todos. Muchas gracias por todo. Hasta la Un semana que viene. abrazo. Hasta la semana que viene.